Bien, yo arranco aquí. Para declarar mi vector, por ejemplo, lo voy a hacer, por ejemplo, entero. Entero va a ser, por ejemplo, vector 1. Entonces en corchete voy a poner la cantidad de posiciones que voy a tener en ese vector. Y yo puedo decir, por ejemplo, cómo yo le asigno un valor a un vector. Yo puedo decir, por ejemplo, si va a ser estático, v corchete, ¿verdad? 0, posición 0, va a ser igual, por ejemplo, a 5. V2 1 va a ser igual a 10. Y mentira, V1 y V2 va a ser igual a 15, por ejemplo, y V1 posición 3 va a ser igual a 20 y V4 va a ser igual a 25. Ahí están las 5 posiciones, ¿verdad? La teoría dice que no, tiene que prestar atención. La teoría dice que comienza en 0. Si tú cuentas, ¿cuántas posiciones hay? V1, posición 4. Ah, ok, aquí. Perdón, disculpa, yo pensaba que era. Entonces, ¿cómo yo le imprimo aquí? Voy a ese out. Y yo puedo imprimir entonces el vector con su posición. Si yo quiero imprimir la posición 3, que es la 4, yo pongo el 3 aquí y pongo el get. Aquí. Corro. En la posición 3 sale ¿qué? El 20. ¿Ven? Yo mandé a imprimir la posición 3. Si yo quiero imprimir la posición 0, va a salir lo que yo tengo en la posición 0, que es el 5. ¿Ven? Bien. Entonces yo, a veces eso así estático, de acuerdo a la necesidad que tú tengas, pero normalmente se usan variables. Y tú puedes asignar el valor a la variable. Y esa variable tú se la insertas adentro al vector. Por ejemplo, yo lo quiero llenar, por ejemplo, yo quiero hacer un ciclo de 5 vueltas y yo quiero que en esa vuelta vaya cogiendo los valores del ciclo for, o en su defecto que yo quiera, se lo puedo asignar. En este caso vamos a hacerlo con un ciclo for para que ustedes vean. For int a igual a ¿cuánto? En este caso sería 0 para que comience en 0, mientras a sea menor o igual que 4, ¿verdad? Sería a más. Entonces yo vengo y aquí esta llave la cierro aquí abajo, y entonces aquí simplemente le voy a pasar las posiciones. Sería A, y le voy a igualar, por ejemplo, a A. O sea, en la posición 0 que tenga el 0, la posición B. Entonces ya ahí yo cierro, y ahí le estoy mandando las posiciones al vector, y le estoy asignando la misma posición, se la estoy asignando como un valor. No debió ser ¿cuánto? Imprimió a menor o igual que 0, mientras a sea menor a 4. Vamos a ver, ¿por qué imprimió eso así ahí? Yo tengo que imprimir ahí, ¿verdad? Qué bueno que se dieron cuenta. Mira ahí, entonces si yo quisiera mandarle datos, entonces yo puedo hacer aquí, en vez de que sea un dato que yo lo estoy cogiendo del mismo ciclo for, yo puedo agarrar el dato y digitárselo yo. Por ejemplo, yo puedo
tengo otra variable aquí que sea entera, y yo puedo decir, por ejemplo, int b igual a 0. Yo puedo decir, por ejemplo, cout. Yo puedo decir, digite el valor para la posición, ¿cuál? La posición A, que es la que va corriendo en el vector en line, ¿verdad? Yo vengo aquí cin y vengo aquí y pongo B. Entonces ahí yo le voy a poner AB en la posición que va pasando A, B, y la voy a imprimir de una vez. Si yo quiero, si yo no lo quiero imprimir, lo puedo llenar. Por ejemplo, miren, yo puedo hacer esto. Yo puedo llenar el vector. Miren que interesante parte. Aquí. Porque yo lo puedo llenar. En la posición 0 pongo un valor, no le pongo otro valor, así. Y ya terminé, ¿verdad? Perfecto. Pero yo no hice nada. Pero yo la llené. Si yo quiero, qué sé yo, sumar varias posiciones o imprimirlas, yo puedo hacer otro ciclo aquí. Debajo. Por ejemplo, yo voy a hacer un ciclo for aquí con otra variable que se va a llamar, por ejemplo, c igual a 0, que c sea menor o igual que 4, c más más. Ok, entonces yo puedo agarrar aquí y imprimir el vector. Por ejemplo, cout, esto que está aquí, lo voy a imprimir aquí. Después que yo la lleno, yo puedo recorrer las posiciones e imprimirla, ya sea vertical o sea horizontal. Por ejemplo, si yo quiero imprimir a C, yo lo imprimo así. Si yo la quiero imprimir para abajo, también. Si yo quiero limpiar la pantalla, yo puedo, por ejemplo, aquí, después que yo digito, puedo limpiar la pantalla. Yo puedo poner el comando system clear screen, se llama CLS, clear screen, y vamos a ver qué pasa. Yo lleno los valores y lo tengo así, de manera horizontal. Si yo lo quisiera tener de manera vertical, pues entonces aquí simplemente lo que tengo que ponerle es esto para que él baje y lo haga de manera vertical. ¿Ven? Bien. Entonces yo puedo incluso recorrer la posición, o si yo quisiera, por ejemplo, puedo hacer operaciones matemáticas con esas posiciones. Por ejemplo, yo no la voy a, ¿cómo le digo? Yo no la voy a imprimir, sino que voy a seleccionar varias posiciones al azar. O yo lo voy a hacer, voy a seleccionar dos posiciones y voy a hacer una operación matemática y voy a imprimir el resultado de esas posiciones. Luego yo puedo hacer que yo le puedo mandar las posiciones para que yo luego heredar la información que está en esas posiciones para yo poder hacer un cálculo matemático. Ejemplo, yo puedo decir aquí afuera, yo puedo decir una variable que se va a llamar d igual a 0, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, que d es igual a la posición de vector, la posición 0, o sea, lo que tú digitaste en la posición 0 más el vector, lo que se encuentra en la posición 4, que es la 5, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cout, la suma de estas posiciones es, y vengo aquí y digo que es d, ¿verdad? Y esto que está aquí lo puedo poner en comentario, lo quito, no sé. O sea, aquí yo puedo, si tú te das cuenta, llenar el vector. Vamos a poner que el valor sea 25. Yo voy a poner un 20 adelante
valores aquí, valores aquí, y aquí voy a poner un 5. Ahí. La suma de estas posiciones, de esta posición, es 25, porque agarró la primera posición y la última. Pero yo lo puedo hacer más interesante. Yo puedo decir, por ejemplo, de hecho, yo puedo limpiar e imprimir los valores por posición. Y yo puedo imprimir la posición y el valor. Y yo puedo decir, bueno, por ejemplo, vamos a coger el valor de tal posición y de tal posición, y vamos a sumar y la podemos corroborar. Ejemplo, yo lo voy a hacer así, para que ustedes vean cómo podemos jugar con esto. Por ejemplo, aquí yo puedo tomar las posiciones y las voy a imprimir. Ok, voy a imprimir las posiciones. Voy a quitar esto de aquí para, por si acaso lo necesito ahorita, no tener que escribirlo otra vez. Entonces yo puedo mandar a imprimir la posición. Ejemplo, yo imprimí aquí, comilla, poner posición, puedo poner esto, ¿verdad? Y puedo poner la variable de la posición, que viene siendo la C, y aquí entonces puedo poner valor. Valor sería lo que tú le digitaste a la posición. Sería, ajá, ahí C, bien, perfecto. Entonces ahí me va a decir a mí lo que tú digitaste con su valor al lado. Entonces yo voy a compilarlo. Me dio un error, porque aquí tenemos un error. Cout, la posición, tengo aquí, aquí. ¿Por qué de error? ¿Quién lo ve? Vamos a ver. ¿Por qué tenemos un error aquí? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué falta? Para concatenar antes del vector. ¿Concatenar a quién? Aquí. Ahí falta, ¿verdad? Muy bien, muy buena observación. Y ahora vamos a ver. Lo tengo abierto aquí, ya vamos a cerrar. Corro otra vez y vengo posición. ¿Ven? Entonces yo lo imprimo, las posiciones y los valores que tiene cada una de ellas. Luego yo puedo, viendo las posiciones, yo puedo tomar las posiciones y heredar los valores que yo tengo en cada posición y hacer una operación matemática con ellos. Por ejemplo, ¿qué operación tú quieres hacer? Una suma, una resta, una multiplicación. Entonces, para que ustedes vean cómo nosotros vamos avanzando en esto. Es sumamente importante que ustedes se aprendan esto, porque lo van a usar siempre. Si aprenden esto, el concepto de base de datos es así mismo, con posiciones, en la programación orientada a objetos, con posiciones que yo tengo en ese lugar. Yo quiero verlo, quiero traerlo, quiero modificarlo, quiero hacerle algo y colocarlo allá otra vez. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es muy interesante que yo pudiera ver las posiciones. Entonces aquí que yo tenga, por ejemplo, algo que me permita a mí, que me diga, digítame las posiciones que tú quieres trabajar y que yo la pueda sumar, cualquier posición. Vamos a ver si lo que yo tengo aquí me sirve. Bueno, no va a servir mucho, vamos a hacerlo. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, Cout, ¿verdad? Y un letradito que diga, digite la posición, la primera posición, o una posición, digite una posición. Entonces tú vas a digitar una de ellas. Le damos una variable, por ejemplo aquí, vamos a hacer varias variables. Posición 1 igual a 0 y posición 2 igual a 0. Punto y coma. Vamos a tomar dos posiciones, por ejemplo. Yo vengo aquí y digo Sein, y yo voy a leer la posición 1 y luego yo puedo tener otro letrero aquí que diga digite la otra
la otra posición, que sería sin P2, ¿verdad? Bien, entonces aquí voy. Ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer, por ejemplo, la suma a una variable aquí que se llame suma igual a 0, y voy a agarrar y voy a poner que suma va a ser igual a el vector con la posición 1 que tú digitaste más el vector con la posición 2 que tú digitaste. Entonces un letrerito aquí que diga la suma de las posiciones es suma, ¿verdad? En line. Y vamos a ver qué pasa. Corremos, llenamos las posiciones, ¿verdad? Dijiste una posición, por ejemplo, vamos a coger la posición 4 que tiene un 8, y vamos a coger la posición 0 que tiene un 3. Se supone que la suma debe ser ¿cuánto? No, 11, ¿verdad? Mira ahí. ¿Ven? Entonces así sucesivamente. También tú puedes llenar un vector con letras. No necesariamente el vector tiene que ser de números, puede ser de letras también. Ahí está el programita prácticamente completo para los que le quieran tirar una foto, no sé. Vamos a ponerlo aquí para que esté más o menos completo. Se ve casi completo, ¿verdad? Sí. Ve, ahí está el programita. Bien, entonces vamos a hacer uno ahora. Recuerden, es muy importante el tema de los vectores. Vamos a hacer uno ahora donde yo pueda asignarle bien, vamos a asignarle uno que sea con letras, que yo pueda entrarle letras y podamos, qué sé yo, hacer una especie de buscador, que yo pueda llenarlo, ¿verdad? Y luego yo pueda determinar, por ejemplo, que me busque un nombre ahí dentro por posiciones. Se puede dar ese caso. ¿Están entendiendo, verdad? Nada más dos dijeron que sí. Bien, vamos por ejemplo a hacer otro programita. Por ejemplo, en este caso sería un vector donde yo pueda trabajar con letras y números, ¿verdad? Aquí vamos. No, pero yo puedo copiar esto para ganar más tiempo, ¿no? Todo esto aquí ya, ¿verdad? Se supone que eso es estático ahí, estándar. Bien, entonces voy a declarar mi vector. Le voy a declarar char, ¿verdad? Char vector 1. Le pongo 1 porque luego podemos hacer trabajo con vectores, con varios vectores y vectores y matrices. Podemos hacer mezcla de eso. Le vamos a poner, por ejemplo, con el abecedario. ¿Tiene cuántas letras? 27, 28. Vamos a ponerle 27. Y me ha declarado 27 posiciones. Entonces yo puedo llenarlo si yo quisiera de letras. Yo puedo decir, por ejemplo, vamos a ver. Yo puedo llenar el vector por posiciones. Por ejemplo, yo puedo decir un ciclo for. Y yo puedo decir, por ejemplo, int a
igual a 0 mientras A sea menor o igual que 26, ¿sí o no? Entonces punto y coma, A más. Bien, entonces yo aquí lo lleno. Yo, por ejemplo, out, digite la letra, ¿en serio? Digite la letra para la posición. ¿Cuál posición? Para la posición A, ¿verdad? Inline. In. Le voy a poner, por ejemplo, ¿a quién? Al vector, ¿no es así? Vector 1, ¿verdad? Vector 1, posición ¿qué? De A, ¿verdad? Punto y coma. Eso se supone que debe llenar. Get. Vamos a correrlo. Este se va a llamar llenar letras. Bien. Digita la letra. Voy a comenzar a digitar mi letra. Cuando yo termine, ya, se llena, ¿tú ves? Entonces una vez que tú lo llenes, tú puedes buscar, por ejemplo, una letra en específico. Por ejemplo, si yo quisiera buscar la letra, la A, por ejemplo, yo la puedo buscar. O de un grupo de letras, yo la puedo buscar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo yo la busco? Haciendo otro ciclo for para recorrer la posición completa. Y si encuentro la A, la imprimo. Ok. ¿Entiendes? Ok, entonces viene aquí. Sería for buscar la A. O buscar 1, por ejemplo. Va a ser entero int igual a 0 mientras B1 sea menor o igual que 26. Entonces B1 más. Ok, entonces lo que voy a hacer es que cuando yo encuentre la letra, la posición 26, ¿verdad? Entonces yo voy a poner una variable aquí que se llame valor, que va a ser char valor. Bien. Entonces aquí vengo y digo, ok, if, una condición, si vector 1 en la posición de B1 es igual a la A, entonces valor es igual a ¿qué? ¿A quién? A B1, posición de B1. Ok, entonces aquí fuera del for yo voy a imprimir ¿a quién? A valor. Bien, vamos a ver, y le voy a dar un clear screen. Le voy a dar un clear screen. A ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo. A ver qué sucede. Ah, sí, qué bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo lo voy a llenar.
Ve, imprimió la A. No sé si ustedes la pueden ver. Imprimió solamente la A. O sea que de todas las letras que yo digité, imprimió la A. Si yo quisiera imprimir el nombre mío completo, lo que tengo que hacer varias búsquedas. Y si yo pusiera la A varias veces, si yo pongo la A varias veces, ¿la va a imprimir varias veces? A una sola vez. ¿Por qué? Varias veces. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba para probar lo que se sabe. Por ejemplo, te agarra aquí. Te agarra aquí. Vamos a poner la A 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a seguir ahí. Y ahí viene una sola vez. ¿Ven? No importa las veces que yo dijiste, entonces ustedes van a tener como tarea imprimir su nombre completo, tanto vertical como horizontal. Ustedes van a completar ese algoritmo, pequeño código que está ahí, y lo van a hacer para que usted digite cualquier letra en ese programita y él determine cuál es su nombre. Y lo busque. Si se encuentran las letras de su nombre, si no están, que solamente imprima la que encuentre de su nombre. Ok. Si él encuentra las letras de su nombre, lo va a imprimir. Si no lo encuentra, solamente va a imprimir en el orden que él le vaya encontrando su nombre, que lo imprima. Parece interesante, ¿verdad que sí? Bien. Bien, entonces otro pequeño tema que se llama la matriz, que son vectores de vectores. Es el mismo, prácticamente el mismo concepto que nosotros hemos adoptado aquí con vectores. Se utiliza con la matriz. Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo con matrices. ¿Cómo yo declaro matriz? ¿Cómo yo creo un programa matriz con matrices? Entonces un pequeño problemático a veces entender la matriz, porque no, a veces no nos lo explican bien. Vamos a tratar de hacerlo ahora. Es lo mismo, imagínate que es un vector encima de otro vector, ¿ok? Y con posiciones con coordenadas, ¿ok? Vamos a suponer, por ejemplo, si estamos trabajando en Excel, déjame ver si tengo Excel aquí, ok, sí tengo Excel. Esto sería una matriz, donde yo puedo tener, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, y yo tendría 1, 2, 3, 4. Esto sería más o menos mi matriz, ¿verdad? Sería una matriz 4x4, ¿sí o no? 4x4. Entonces aquí yo voy a definir, por ejemplo, que estas van a ser las columnas, ¿verdad? Y estas son las filas, y eso tiene una coordenada. Entonces ahí yo estoy, por ejemplo, yo estaría ahí, bueno, es un poquito complicado expresarlo así. Sería 0 aquí, ¿no? ¿Verdad? 0, 1, 2, ¿y cuánto? 3, así es. Entonces aquí sería 0, ¿cómo que no? 1, 2 y 3, ¿verdad? Ahí sí. Entonces esto que está aquí, ¿qué es? La columna 0, y sería fila 0, ¿verdad? ¿Y esto qué sería aquí? La fila, la columna 0, fila 1, y así. ¿Y esa y cuál es? Bien, perfecto, entonces ya tiene. Entonces, así mismo tú tienes que hacer el concepto aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bien, entonces aquí vamos a crear una matriz. La matriz sería, por ejemplo, entera en este caso. Int matriz sería 4 por 4, así se declara una matriz. 4 por 4, ¿verdad? 4 por 4. Esa es la declaración de mi matriz. Entonces yo puedo llenarla, la matriz. Puedo llenar. Sería tedioso llenarla manual, porque sería, por ejemplo, una cosa más o menos, por ejemplo, así, en la 0,0. Yo tengo que poner un valor, qué sé yo, ¿verdad? Sí.
Eso es muy tedioso. Entonces lo que hacemos un ciclo for, ¿verdad? Hacemos un ciclo for y la llenamos para hacer menos código. For, por ejemplo, int a, por ejemplo, igual a 0, mientras a sea menor o igual que 3, ¿verdad? A más. Bien. Entonces ahí sí yo voy a llenar, por ejemplo, hay un tema donde yo puedo tener, por ejemplo, las filas son una cosa y las columnas son otra. Por ejemplo, ¿qué se va a llenar primero, la fila o la columna? La fila se llena primero y la columna es la que se va a ir moviendo, ¿verdad? Le vamos a poner aquí F para que sea más fila, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí, digo, vamos a suponer cout puede ser, y yo te digo, por ejemplo, digite, ¿están entendiendo ustedes? El valor para a ver, no, vamos a hacer la de la columna. Cuando se mueva la fila, se va a mover la columna. Entonces la fila 0, for int columna igual a 0, mientras columna sea menor o igual que 3 C++, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Atienden acá. Lo que hace esto aquí, esto es como un for anidado, ¿eh? Cuando este for de una vuelta, este va a dar ¿cuánto? 4 vueltas. Entonces yo digo aquí cout digite el valor para la posición fila, ¿verdad? Coma, poner posición, y aquí vengo C, ¿verdad? Sería así, inline. Entonces vengo aquí, digo matriz de fila columna, ¿no? Entonces tengo que poner, va a ser igual CI, ¿no? CIN a eso, ¿sí o no? Se quedan callados toditos. Punto y coma. Vamos a ver si él lo toma. Este ciclo fue de aquí, este ciclo fue de aquí. Me falta una llave del main aquí. Por eso la importancia de llave con llave. Tú ves, esta llave con esta llave, esta llave con esta llave, y esta llave con esta llave. Entonces vamos a ver si él corre. Matrices. Mira, en la 0,0 voy a poner un dato. 0,1, 0,2. ¿Ven? Y así voy recorriendo las posiciones hasta llegar a la 3,3. No sería la 3,3. ¿Tú ves? Ya, cuando llega a 3,3 terminé. Entonces yo la llené. Pero yo puedo hacer el mismo rejuego que yo hice ahorita con el vector. ¿Ven? Donde yo puedo agarrar y hacer lo que yo quiera con eso, multiplicarlo, sumar lo que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo agarrar y crear una variable aquí afuera que diga, como está llena, como ahí en este punto está llena ya, como en este punto ya está llena la matriz, yo puedo decir, por ejemplo, int suma igual a 0, y yo puedo decir, por ejemplo, la matriz en la posición
0,2 va a ser, bueno, suma va a ser igual a esta posición más m y la otra posición que yo quiero, puede ser por ejemplo la 3,3, qué sé yo, la 3,3. Bien, entonces yo voy a imprimir cout, el valor, ¿qué fue? Ok, la suma es, por ejemplo, y tú vienes aquí y pones suma online. Ok, vamos a correr a ver. Vamos a dejar las posiciones ahí. Vamos a meter los valores. Yo tengo un 8 en la posición, vamos a poner un 10 en la posición 3. ¿Y cuál fue la otra posición? La 3,3. Y en la 0,2 pusimos un 6. Entonces serían 14. 16. Ok, vamos a ver. Me habla ahí. La suma es 16. ¿Ven? O sea que eso funciona perfectamente bien. Y si yo quisiera hacer la matriz, por ejemplo, 30, si fuera por ejemplo 40 por 40. Si fuera 40 por 40, yo debería comenzar aquí en la 39 y aquí en la 39, ¿verdad? Pero eso sería mucho. Yo tendría que llenarlo con un ciclo for. Yo pudiera llenar eso. Yo lo voy a llenar, en vez de poner esto aquí, yo lo voy a llenar con el valor de una de ellas. Por ejemplo, yo voy a llenar con el valor de C, será igual a C. Entonces quito esto de aquí y yo puedo incluso imprimir esos resultados. Y aquí lo que estoy haciendo es que dentro del ciclo for estoy igualando un valor, por ejemplo más, por ejemplo puede ser más 5, qué sé yo. Entonces aquí yo puedo agarrar y luego que la tengo llena, ¿verdad? Luego que la tengo llena, esta llave de quién es. Ok, perfecto. Luego que yo la tengo llena, yo puedo mandar a imprimirla ahí mismo. Le doy por ejemplo cout y ahí mismo puedo imprimir a M, que es la matriz de F, C. Ok, entonces ya ella se va a hacer como una cosa media rara, ustedes verán. Va a ser algo ahí como un poquito raro. Aquí, bueno, vamos, ejecutamos. Voy a llenar, ¿ves? Algo, ahí yo la estoy llenando con el mismo ciclo for, la estoy llenando, ¿verdad? Pero ahí yo puedo, perdón, eso es que está llena. Yo puedo incluso introducir colocar un intruso en una posición. A ver, yo puedo colocar un intruso y el intruso sería, bueno, vamos a hacerla por ejemplo char, vamos a hacerla char. Si fuera char, yo pudiera colocar un valor, por ejemplo aquí voy a colocar un valor que sería por ejemplo el 0. ¿Ve? ¿Y de qué se va a llenar ella? De 0, vamos a probar. Se va a llenar de 0. ¿Ve? Y si yo hago así, y aquí yo puedo decir una condición, yo puedo decir if la matriz, yo puedo decir por ejemplo en la posición 30,30 como un intruso. El intruso sería por ejemplo,
Si eso es igual a cuánto, si la posición, si va por la posición, pues es igual a cuánto sería. Yo quiero mandarle un dato a una posición específica, ¿cómo yo lo haría? ¿Quién me dice? ¿Perdón? ¿Cómo yo determino, por ejemplo, la posición 30,30? ¿Qué me dice? Yo quiero mandarle, por ejemplo, un dato a esa posición. Ajá. Ajá. Sería aquí. Sería if, ¿qué? F igual a 30 y usted tiene que empezar un chin. C igual a 30. Cuando vaya por ahí, si eso pasa, entonces la matriz en la posición 30,30 yo voy a poner un intruso. Va a ser igual, por ejemplo, ¿a quién? A la arroba, por ejemplo. Es igual a la arroba, punto y coma. Entonces ahí yo voy a mandar a imprimir eso. En esa posición voy a mandar a imprimir ese valor, que es la 30,30. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver si funciona. Entonces, se quedan callados toditos, Hay un error aquí. ¿Por qué? Porque este if va con este if y este parece que hay una llave de más. Esta llave está de más. Vamos a ver. ¿Dónde está el intruso? Ya lo vi. Bien, entonces ustedes pueden jugar con eso, con las posiciones, recordando que la posición siempre van a comenzar con n-1, ¿ok? Entonces, había otro tema que ustedes tenían que investigar. Tienen siempre que investigar. Lo arreglo hace rato que lo vimos. Ajá. El otro tema eran los punteros, y un puntero no es más que una variable que apunta a la dirección de memoria de otra variable con el objetivo de obtener su dirección de memoria. Y cuando tú obtienes la dirección de memoria de una variable, tú puedes obtener el valor que esa variable está almacenando en su posición. Ejemplo, si yo tengo una variable con un valor, por ejemplo, yo tengo a con un valor de 50 y yo tengo a B, que es una variable tipo puntero, yo puedo apuntar a la dirección de memoria de esa variable, y si yo sé la dirección de memoria de esa variable, yo puedo obtener el valor que esa variable tiene. Mediante el puntero la puedo hablar. Es como una herencia. Yo como que puedo heredar el valor de otra variable si yo conozco la dirección de memoria de dicha variable. Es como que usted me dé la dirección suya de su casa y me dé la llave y yo con un camión allá voy a tener acceso al valor de la propiedad. Usted me dio la llave, la dirección y yo me fui. ¿Entienden? Entonces eso así mismo. Tú puedes tener una variable en memoria. Tú puedes apuntar a ese segmento de memoria, puedes apuntar, y si tú apuntas allá y tú obtienes la dirección de memoria de esa otra variable, entonces tú puedes heredar el valor que tiene dicha variable en el puntero que tú desarrollaste. Parece un trabalengua, pero bueno. Aquí yo estaba haciendo uno ahorita. Aquí yo tengo uno de puntero, sencillo. Míralo ahí. Yo tengo, por ejemplo, esta variable A y le puse ese valor, 786. Y yo tengo una variable tipo puntero. Los punteros se declaran así, mira. Se deben declarar con asterisco más lo que tú quieras. Yo le puse PP, tú le pones P1, P4, lo que tú quieras. A, B, C, lo que tú quieras. Pero tienes que poner el asterisco delante para identificar esa variable que es un puntero. Recuerden
la característica del puntero es que tú vas a apuntar a la dirección de memoria de una variable. ¿Y cuál es la variable? En este caso es A. Entonces yo debo determinar la dirección de A en la memoria. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, yo puedo, hay de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo tomar la dirección de memoria de la variable y asignársela al puntero. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo tengo el puntero aquí y dice que el puntero es igual a la i comercial, o lo que llaman ampersand, seguido de la variable. Lo que va a hacer eso ahí es que va a agarrar la dirección de memoria de la variable y se la va a asignar al puntero. Y cuando el puntero obtiene la dirección de variable, por ejemplo, si tú agarras y tú imprimes el puntero sin el punto, tú vas a imprimir la dirección de memoria de la variable. Ahora, si tú imprimes el puntero con un asterisco, va a tener el valor que tiene la variable almacenada, porque tú la daste vía la dirección de memoria que tiene dicha variable, porque ya, como el puntero conoce la dirección de la variable, tiene acceso directamente al valor que ya tiene almacenado. Por consiguiente, si nosotros guardamos aquí, ¿qué número se va a imprimir? Se va a imprimir primeramente la dirección de memoria, que es una cosa con letra y número en hexadecimal, y luego se va a imprimir el valor, que es 786, vía el puntero, pero darte cuenta que el puntero lo declaramos nulo. Pero con el procedimiento que nosotros estamos haciendo, vamos a capturar toda esa información y se la vamos a ubicar al puntero. O sea, el puntero va a ir a la memoria, va a tomar la dirección de memoria, y luego cuando tenga la dirección de memoria va a decir qué valor tiene. Entonces ese valor lo va a agarrar y lo va a asignar al puntero. Entonces ya el puntero, como conoce la dirección de memoria, tú puedes imprimir la dirección de memoria de la variable o puedes imprimir el valor de la variable ya porque el puntero la conoce. Entonces ese tipo de cosas se hace mucho en programación orientada a objetos. Entonces vamos a correrlo y efectivamente mira la dirección de memoria en hexadecimal. ¿La ven ahí? Sí. Esa dirección de memoria, ¿de quién es? De la A, de la variable A. Si yo imprimo la dirección de memoria de la variable A, me tiene que imprimir eso mismo. Vamos a ver. Si yo agarro aquí, vamos a copiar esto acá. Y yo voy a poner aquí dirección de memoria de la variable. Y yo voy a poner entonces la A con este sí. Ah, tú sabes que yo voy a poner aquí, debe ser igual. Cuando ejecutamos, podemos percibir que la dirección de memoria de la variable es la misma dirección de memoria que ahora ha adquirido el puntero. Y como el puntero conoce la dirección de memoria de la variable, él tiene acceso directo al valor que tiene la variable adentro, que es el 786. Por eso que tú puedes ver que ya yo puedo imprimir con el asterisco aquí el valor que tiene la variable A, porque como yo conozco su dirección de memoria,